50 personas nuevas a la organización. En ese momento la cultura que venía en el error del 89, del 90 y, perdón, es espectacular. Hola. De tal manera que ya hoy Ariel. ya ni siquiera viene a trabajar, se quedan en su casa. Ariel. También encontramos que cuando con este medio trabajamos más. Antes empezamos a trabajar a las 8, ahorita empezamos a trabajar desde las 6:30 de la mañana o 7. Y son las 9 de la noche y estamos... Un grupo de especialistas en calidad, en seguridad, universidades, organizaciones no gubernamentales, para tratar de dar un marco, de decir cuáles son prácticas de seguridad con evidencia científica, para que uno trate de comenzar a imponer estas prácticas y no discutir mucho la evidencia, sino discutir más bien la implementación. En ese entonces llegaron a la conclusión de 79 prácticas, cada 10 años es como que lo van revisando. Ustedes fíjense que en el 2003 sacan un segundo informe con 41 prácticas de seguridad. Estos, y fresquito, en marzo de este año, sacan otro con 47 prácticas de seguridad. Estos libros son mamotretos importantes, el último tiene 1000 páginas, para que se den una idea, pero si ustedes quisieran profundizar en los temas que tenemos que ver hoy, lo pueden bajar libremente de internet, se bajan libremente, y son muy, muy detallados con respecto a la evidencia científica y a las prácticas que tenemos que desarrollar. Y una de las cosas interesantes es cómo definen ellos prácticas de seguridad. Prácticas de seguridad, y a esto nos vamos a acotar hoy, porque si no el tema podría ser muy amplio, son aquellos tipos de procesos o estructuras cuya aplicación reduce la posibilidad de eventos adversos resultante de la exposición al sistema de salud. Y fíjense que lo que a mí me gusta mucho de esta definición es que pone el sistema de salud como NOXA, ¿no? El sistema de salud como NOXA. Y las prácticas de seguridad
son las vacunas, las cosas que tendríamos que hacer para que los pacientes no tengan daños. Dicho esto, el estudio los expertos que se pusieron a estudiar todo esto comenzaron por muchísimas normas y los parámetros que ellos tuvieron fueron dos. Uno, que hubiera buena evidencia científica o buen nivel de evidencia, y segundo, que pudieran ser aplicadas. Es decir, también hicieron un estudio de los contextos para llegar a una definición. Y finalmente, sobre todo en el informe del 2013, concluyeron en 10 medidas fuertemente recomendadas con buen nivel de evidencia, y 12 medidas recomendadas. Entonces, para acotar la charla de hoy y no hacerla eterna, nosotros nos vamos a concentrar sobre esas top 10 que eligieron, base a que tenían muy buena evidencia científica, base a que tenían una posibilidad de ser implementadas con cierta facilidad o con bajos costos. Ahora bien, cuando hablamos de seguridad del paciente y evidencia científica, tenemos que salir un poco del paradigma de la evidencia o del estudio randomizado, controlado, doble ciego, que nos demuestre que el checklist es bueno o que las medidas de intervención en piso. Es muy difícil conseguir el nivel de evidencia que tenemos para la biomedicina, para una droga, para un medicamento, para un procedimiento, para problemas sociales complejos, porque la higiene de manos no es un tema técnico, es un problema social. La aplicación de un checklist lo mismo. Entonces, tenemos que empezar a pensar el tono con el cual nosotros vamos a pedir evidencias, porque una de las cosas que nos frena es que los médicos pedimos evidencias duras o muy duras de algo que es difícil. Por eso hay que ser un poquito más laxo, tal vez, y cuando alguien te dice, ¿dónde está el estudio randomizado controlado de doble ciego?, mirar al costado y ver con otras disciplinas de las ciencias sociales, de la ciencia de la mejora, de la psicología del cambio, y de otras, porque el contexto es muy importante. Hoy no vamos a tener tiempo de hablar básicamente de implementación, vamos a hablar básicamente del por qué hay que hacer las cosas y qué es lo que hay que hacer. Bueno, entonces la idea no es como los 40 principales, como los rankings de la música, de los videos, empezar por este listado, y ahí es donde voy a intervenir primero yo, después Ariel, y después ustedes, con todo lo arbitrario y todo lo injusto que pueden ser las listas. Ustedes vieron que cuando se hacen las listas, las 10 mejores películas de todos los tiempos, o las 10 canciones, siempre quedan cosas afuera. Otra cosa que quiero aclarar es que esto que hacemos hoy es una especie de juego, o sea, no quiere decir que la medida número 1, cuando lleguemos a la top 1, es más importante que la 10, necesariamente, pero es el orden en el que ellos lo pusieron y nos pareció divertido empezar con esto como para jugar un poco. Entonces, bueno. Sería interesante, perdón Fabián, que a medida que vos vayas presentándolas, ellos puedan ir colocando en el chat cuáles son sus experiencias o las dificultades que tienen para cumplir cada una de las que van poniendo, de tal forma que podamos ser eficientes en el uso del tiempo y ya, digamos, las problemáticas que ellos plantean. Esto es un aspecto importante. Yo voy a ir por 10 prácticas, por estos procesos y estructuras. A medida que voy hablando, nos interesa con Ariel que ustedes hagan sus comentarios, sus preguntas, sus temas sobre esa práctica de seguridad, su opinión, si lo hacen, sus médicos si no lo hacen, para que después podamos tener 2 minutos de discusión, porque son 10, y podamos discutir sobre la práctica. Es decir, vamos a tener hoy 10 espacios de discusión. Entonces, puesto número 10, los 40 principales, prevención de trombosis venosa profunda. Y esto es un drama a veces, porque fíjense que nosotros estamos concentrados en las metas internacionales, en tantas otras cosas, y sin embargo, la práctica de prevención de trombosis venosa profunda y de TEP es absolutamente inconsistente. Hoy se estima que la trombosis venosa profunda y el TEP es el responsable del 10% de todas las muertes en pacientes hospitalizados. O sea, se lleva un porcentaje muy grande de muertes, los tromboembolismos pulmonares y venosos. En el año 2008,
la Oficina de Cirujano General de los Estados Unidos informó, hizo un llamamiento a que hicieran algo porque la cantidad de muertos por embolias por tromboembolismos pulmonares en los Estados Unidos en ese año era más de 100.000. 100.000. Y cuando se analiza la consecuencia en la aplicación de medidas de prevención, tanto las mecánicas, los vendajes, como las heparines y todas los agregantes, todas las cosas que hay, muy poco, solamente el 59% de los pacientes de riesgo quirúrgico se aplicaban estas medidas, y el 40% de pacientes con indicación clínica. Esto es la discusión, no sé si ustedes la tienen, del balance. Por ejemplo, los traumatólogos, cuando vos le decís, mirá, esta cirugía tendría que tener esta profilaxis, no quiero porque el temor al resangrado, ¿no? Entonces esa balanza, ese equilibrio que hay que tener con estas especialidades, pero la verdad es que el 70% de los, y esto está escrito, de los tromboembolismos pulmonares podrían prevenirse, realmente podrían prevenirse con las medidas que se conocen. O sea, yo no me voy a poner a recitar las guías para la prevención o la medicación. Lo que yo quiero destacar es que toda clínica que se precie, todo hospital, tiene que tener una estrategia con respecto a esto, y esta estrategia tiene que ser adecuadamente comunicada a todas las partes. O sea, ¿qué pacientes nosotros vamos a tener en protocolo de prevención de trombosis venosa profunda y cumplirlo? Y ver realmente el cumplimiento de esto. Porque además, esto tiene un costo, es de las cosas más costosas dentro. Ustedes saben que en los estudios de costos y seguridad del paciente, el tema de trombosis venosa es muy destacado, porque fíjense, por ejemplo, en 2010, esta patología, de pacientes hospitalizados, le costó al sistema entre 6.800 millones de dólares y 27.000 millones de dólares. Los rangos son muy amplios. Cuando el costo de los profilácticos, y vuelvo a decir, medidas mecánicas o medidas de medicación, inclusive podemos discutir filtros en vena cava o lo que fuere, todas las cosas que están puestas en las buenas prácticas, no se colocan, hay mucha inconsistencia. Fíjense este trabajo de Mahan del 2011, donde te pone que el 6% de los costos hospitalarios está en esta patología. Por supuesto, no todos pueden ser prevenidos, pero fíjense la comparación con los costos de intervenciones de prevención. Así que esta es la número 10. Ariel, tu opinión sobre este tema. Básicamente compartir algunas ideas que van proponiendo aquí en el chat, donde, por ejemplo, Ivana nos dice, debe considerarse desde un primer nivel, porque aunque si es una complicación del hospital, se considera la adopción para ellos de pacientes de unidad que derive, y tiene que considerarse que pudieran y que ameritan varios días de internación. Alberto Barcesa dice, primero habría que evaluar el riesgo de sangrado, ¿no? Digo, me parece que una de las complicaciones más frecuentes, una de las dificultades más frecuentes que existe básicamente para poder instaurar esta práctica segura en las instituciones sanitarias tiene que ver con 3 o 4 variables. Primero, el modelo médico. Digo, ¿quién la prescribe? Ponerse de acuerdo si es el cirujano, si existe un médico tratante, si hay un médico hospitalista, cuál es el modelo de atención de los pacientes y quién es el que tiene, entre comillas, el poder de la evaluación del riesgo de sangrado del paciente por un lado, y por el otro, quién instaura el tratamiento y desde qué instancia. Si ya está predeterminado desde antes de una cirugía o desde una internación prolongada, etc. O sea, el primer punto es ponerse de acuerdo quién es, entre comillas, el dueño de ese proceso, porque esto es lo que suele generar muchas dificultades. Al no tener definido un dueño de esa intervención o de esa estrategia, en general falla porque queda de alguna manera liberado a la interpretación de cada uno de los profesionales intervinientes. El segundo aspecto se desprende del primero y tiene que ver con una falta en la protocolización o en las guías de práctica clínica, ¿no? Digo, instituciones que han adoptado guías de práctica acerca de profilaxis tienen mejor tasa de adherencia y de éxito en este tipo de complicaciones que las que no lo han hecho, y vuelvo a reiterar, dejan librado a la interpretación de cada profesional si se debe o no se debe. Y hay un tercer nivel de discusión que tiene que ver con
la disponibilidad o con la inversión necesaria para tener algunas heparinas específicas, que aquí otra vez, si ustedes hacen la comparación entre el costo de la no calidad por generar los eventos adversos y la inversión, entre comillas, para la compra de ciertas drogas, y la verdad es que salimos ganando en términos de prevenir. Quiero ver si tenemos alguna ¿Puede abrir el intervención micrófono? ¿Alguien quiere hacer un específica. comentario oral? ¿Se puede hacer eso? Se puede. Sería bueno que levanten su mano. Si ustedes... Se puede, pero hay mucha gente también, ¿eh? Digo, tengan en cuenta eso para... Ok. Sí. Sí, yo les pediría que el que quiera dar una opinión en particular, escriba en el chat, quiero hablar. Sí. Bien, así nos ordenamos. Bien, entonces si Ok. alguien quiere opinar al respecto o discutir los criterios que estamos esbozando, por favor pongan quiero hablar, así le habilitamos el micrófono y participamos. Mientras tanto, alguien que está identificado como Mi A2 Lite dice: nuestro hospital en la evaluación prequirúrgica se indica en tanto esté protocolizado en los pacientes internados. Nuestra tasa de sangrado es menor al 1% y es muy importante el triage de los pacientes postquirúrgicos para su uso. Coincido. Yo, en mi experiencia de seguridad, discutimos con los traumatólogos, básicamente. Los traumatólogos son los que menos adhieren a cirugías de cadera, etcétera. Es un drama, a pesar de que los consensos traumatológicos también lo aplican. Pero bueno, Perfecto. vos hay que tener un plan claro y quién es el responsable de monitorear que esto se cumpla realmente, porque vos fíjate que no está en las metas internacionales, pero es un tema enorme. Sí. El doctor Barcesa dice que quiere hablar. Tiene el micrófono habilitado, doctor, adelante. Tiene que desmutearse usted. Haga clic en su icono. Coincido totalmente en las apreciaciones que hiciste vos. Estás hablando de evidencia, como decía Fabián, una cosa es buscar una evidencia en algo sociocultural como el lavado de manos, y otra es buscar una evidencia en este tipo de procedimiento. Está absolutamente la medicina basada en la evidencia, en lo efectivo de la antiagregación. Ahora con la irrupción de los anticoagulantes nuevos como el rivaroxaban, ya algunas escuelas directamente lo hacen la primera semana heparina de bajo peso y después rivaroxaban durante un tiempo bastante prolongado, pero no solamente en los pacientes postquirúrgicos, sino en los clínicos que van a permanecer durante mucho tiempo en reposo, y también los pacientes oncológicos. Está absolutamente comprobada la eficacia, y como bien dijiste vos, es mucho más barato hacer la prevención que después tratar las complicaciones y todo lo que significa para la institución. Lo único que hay que discutir, que no es de este foro, digamos, es cómo se anticoagula, durante qué tiempo y con qué anticoagulante, nada más que eso. Pero lo demás me parece que sí es una evidencia muy fuerte. Doctor, aprovecho su comentario y su nivel de expertise para complementar esa respuesta. La doctora Milagro Roldán nos pregunta, teniendo en cuenta el costo de la medicación anticoagulante, ¿sugieren vía orales o heparinas de bajo peso para complementar esta práctica? ¿Su opinión, doctor? Sí, coincido totalmente porque el rivaroxaban, todos los anticoagulantes nuevos, mucha gente tiene temor en usarlo porque no había antídotos, digamos, y ahora tenemos absolutamente todos los antídotos necesarios para estos anticoagulantes nuevos que ni siquiera hay que controlarlos con ninguna prueba en especial, como si los otros que tenemos que estar controlando el RIN, en estos no. Entonces es importante que independientemente del costo, también todo lo que significa el monitoreo post-anticoagulación o post-prevención del stroke a partir de esta práctica. Ariel, avancemos porque si no gracias, doctor. Se nos va a ir el tiempo, ¿no? Vamos, son 10 Absolutamente. Vamos a... Adelante, Fabián. Gracias, puesto doctor. número 9. De los 40 principales. Cuando yo era residente y colocaba vías en vías centrales, la complicación era el neumotórax. Decía para ver si hacía neumotórax, ¿no?
recuerdo que nadie se preocupaba mucho por hacer un neumotórax. Era la complicación. Cuando yo decía reducir el daño sanitario al mínimo posible, esto es una de las cosas que se van corriendo, porque si hoy un paciente hace un neumotórax o alguna complicación y alguien, pero mire que todas las guías de buena práctica dicen que usted tiene que hacerlo bajo control ecográfico. Y muchos terapistas o clínicos no están entrenados. Yo no pretendo que un ecografista lo haga, tiene que estar entrenado, y vemos una foto, en colocación de vías bajo control ecográfico. Yo estoy seguro que también es una práctica absolutamente inconsistente. Porque bien, si bien, y ahí vemos el porcentaje de las complicaciones, o sea, no son muchísimas, estamos por debajo del 3% en todas, en el volumen enorme de vías centrales que se colocan, es decir, tener casi un 3% de neumotórax en vía subclavia, embolias aéreas, cateterización arterial. Los otros días tuvimos en la compañía en que se dejó una cuerda de piano adentro, arritmias. Bueno, las complicaciones pueden ser importantes. Y esto tiene que ver con lo mismo de siempre, con la identificación y con tener protocolos, y saber que hay pacientes donde vas a tener que necesitar un operador realmente canchero en esto. Porque si nosotros tenemos un paciente con obesidad mórbida o con una situación clínica que pueda tener problemas con comorbilidades, es muy importante el expertise. Vamos a hablar de bacteriemias, pero hoy estamos hablando de las complicaciones mecánicas de las vías centrales. Y esto tiene que ver un poco con la detección de variantes anatómicas. Ustedes saben que la carótida muchas veces está localizada en forma anterior a la yugular interna en un porcentaje de los casos, la localización exacta, la posibilidad de dar con venas que tuvieron trombosis persistentes. Bueno, un trabajo interesante de unos anestesiólogos es, y yo siempre cuando encuentro digo, ¿viste? Hay que hablar también con el bolsillo, que si tocando las vías centrales bajo control ecográfico, se podrían evitar, de acuerdo a las distintas tasas, cada 1000 pacientes, 9.000 complicaciones con ahorro neto por paciente de $3.200. O sea, yo esto para empezar a hablar con dinero, es decir, bueno, claramente la capacitación de la gente cuesta, los equipos cuestan, los equipos portátiles, pero con que vos tengas, sobre todo una terapia intensiva de volumen, etcétera, vas a terminar a largo plazo, no solamente beneficiando al paciente, sino no produciendo un daño. Ahora bien, cuando se hace, si yo les hiciera a ustedes en este momento la pregunta, y espero que estén contestando por chat, en sus servicios, si se colocan vías centrales bajo control ecográfico o si se siguen utilizando los parámetros anatómicos, y probablemente tendríamos guarismos parecidos a lo que vemos acá. Fíjense ustedes que la Sociedad de Anestesia Cardiovascular, 37% nunca utilizó guía ecográfica. Están muy cancheros, se sienten cancheros, pero bueno, solamente un 15% lo utiliza siempre o casi siempre. Y en el Reino Unido, el 27%, o sea que el 70% prácticamente no lo usa. Sin embargo, fíjense que la Agencia Federal de Estados Unidos la identifica como una de las top 10 de las prácticas que deberían ser estimuladas en este momento. Así que estos son los comentarios de la práctica número 10. Ariel, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá hay muchos comentarios en el chat. Graciela Zacaric dice, en el ámbito de la terapia intensiva, todas las vías que colocamos son con control ecográfico. Tenemos una realidad de este tipo por un lado. Por el otro, Héctor de Uriarte dice, es la menos resistida por los radiólogos en ecocrítica, pero es una situación que debería abordarse en cuanto a la barrera de los imagenólogos en la posibilidad de hacer ecos críticas con terapistas o por terapistas y emergentólogos, ¿no? Digo, alguna cuestión que está relacionada a algunas de las grandes dificultades que tienen que ver con quién coloca las vías centrales, que no es un tema menor. Bien, en las organizaciones hay grupos, equipos que están directamente ligados a no solo al entrenamiento, sino a la cultura organizacional
que determina quiénes pueden colocar las vías centrales, los accesos vasculares centrales y quiénes no. Incluso hay discusiones entre disciplinas médicas o entre médicos y enfermeros, por ejemplo, ¿no? Entonces, a propósito de eso, por ejemplo, Mercedes Flores dice, en el hospital donde trabajo, enfermería se empoderó en el seguimiento de esta medida. Ellas son las encargadas de evaluar el apego al protocolo y que incluye el uso de ultrasonido. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta para poder aplicar esta medida básicamente es quiénes pueden, a quiénes le autorizamos, quiénes tienen los privilegios para poder colocar los accesos vasculares con guía ecográfica. Segundo, cuál es el nivel de entrenamiento que requieren y brindárselo, porque que sean profesionales avesados en distintas técnicas no necesariamente incluye que sepan manejar un ultrasonido, un ecógrafo, etc., y hacer prácticas de este tipo de manera precisa. Lo tercero es poder discutir específicamente de dónde sacamos los equipos. Quizás una de las grandes dificultades que tenemos, junto con la definición de quiénes pueden colocarlo, es de dónde sacamos los ecógrafos, ¿no? Entonces, ahí tenemos muchas discusiones en distintas organizaciones de Latinoamérica, en las cuales los servicios de terapia intensiva o de emergencias tienen sus propios ecógrafos, pero hay muchísimas organizaciones que el ecógrafo es de un médico en particular, y la verdad es que prestar el ecógrafo para estas prácticas es una dificultad, y es la principal barrera que suele observarse en las instituciones sanitarias del país. Me encantaría que alguien pudiese decir, quiero hablar, para poder aportar un enfoque diferente o complementario a lo que estamos diciendo. Yo lo que tengo claro, Ariel, es que el ecografista es el único que no lo tiene que colocar. Acá hay que entrenar, y yo creo mucho también, y no es tema de ahora, en el terreno de lo que es simulación. O sea, vos acá esto lo tenés que hacer con simulación, creo que es una... Pero tiene que empezar a hacerse carne, así como ahora los terapistas están entrenando en ecografía de pulmón en COVID. No veo por qué no se pueden entrenar en esto. Y incluso ya me pongo desde el punto de vista médico-legal. O sea, hoy tenés una complicación seria por una vía central sin control ecográfico y no te podemos defender. La verdad que es más difícil. Porque hay evidencia. Sí, efectivamente, yo no planteo que el ecografista lo tenga que hacer. Lo que digo es que en muchas organizaciones el ecógrafo es del ecografista. Y prestarlo a las terapias genera algún problema. Antonio Galesio nos dice que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva ha desarrollado cursos de ecografía para intensivistas que incluye la práctica de colocación de vías centrales bajo control ecográfico, ¿no? Un poco lo que estamos planteando aquí. Hay distintas organizaciones en Latinoamérica que ya lo están empezando a hacer. Me parece importante. ¿Algún otro comentario, Ariel? Básicamente esto, es que los terapistas se están entrenando con ecofaz y ecografía para colocación de tubos, que la simulación nos hará respuesta. Antonio Galesio quiere hablar. Sí. Antonio. ¿Se escucha? Sí, perfecto, sí, perfecto. Antonio. Era reafirmar lo que se había dicho. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva hace ya tiempo que viene desarrollando cursos de entrenamiento de ecografía para intensivistas, y si bien en las reglamentaciones del año 2014 no se incluyó como obligatorio un ecógrafo en cuidados intensivos, yo creo que no solo por esta razón, por la colocación de vías centrales bajo ecografía, sino por muchas otras razones, va a ser necesario plantearse que el ecógrafo tiene que estar instalado permanentemente en terapia intensiva. Está muy bien. Yo quise traer estas dos. Fíjense que tanto la trombosis venosa como la colocación son cosas que no suelen estar en nuestros congresos de seguridad muchas veces, que siempre giramos alrededor de las metas internacionales, y esto me parece que les da un lugar central ponerlas acá hoy como prácticas de seguridad. Bueno, avanzamos al... Una más. Sí, decime. Una más. Adelante, no, la próxima. Puesto número 8. Bueno, lo estamos viendo en plena pandemia, la importancia de estas cosas, ¿no? O sea, miles de personas mueren en todo el mundo por estafilococo meticilino resistente, por enterococo, por Clostridium, es decir, todo lo que tiene que ver con mecanismos barreras. Bueno, y antes de esto yo meto un poco de lo que es IACS, ¿no? De infecciones asociadas al cuidado. Es imposible hablar de seguridad de pacientes si uno no tiene un buen departamento de infectología. Cuando uno ve las 10 medidas y cuando las terminemos, 5 tienen que ver con un montón de infecciones. Entonces, 14 de cada 100 pacientes que se internan tienen infecciones.
sabemos por dónde vienen, porque la infección del sitio quirúrgico, la infección asociada a dispositivos, se lleva el 85% de las IACs. Y después tenemos el tema enorme de las superbacterias o los microorganismos resistentes. Esto va a venir, o sea, cada vez hay menos antibióticos para algunas cosas, y yo veo mucho, por mi trabajo, voy a muchas clínicas del interior, donde el infectólogo pasa 1 o 2 veces por semana, tiene un rol absolutamente secundario, y la verdad es que si lo queremos tomar en serio, para que no nos sorprenda un brote, y el año que viene tengamos un brote de KPC, digamos, esto es una situación inesperada, como fue la pandemia, cuando sabemos que va a venir en cualquier momento. A mí me gusta mostrar siempre este cuadrito que suele mostrar mi amiga Carolina Giuffre, que es la jefa de control de infecciones del Británico, donde tenemos que pensar en el control de infecciones como una gran casa con muchos departamentos, y cada uno de estos dormitorios o de estos hábitats tiene que tener un plan, ¿no? Tiene que tener claramente escrito qué es lo que vamos a hacer con cada una de estas cosas, con cada uno de los dormitorios, ¿no? Y por supuesto, precauciones barreras, ya sea las horizontales, las precauciones horizontales que tienen que ver con todas las medidas universales de protección de barrera, gorro, guante, barbijo, etc. Y todo lo que es vertical, ¿no? Que ataca directamente al microorganismo específico con la vigilancia activa y el aislamiento, ¿no? Y acá venimos con toda la discusión que podemos discutir de a quienes se investiga el Clostridium, a quienes no, etcétera. Pero la realidad es que yo acá, en este punto, lo que quiero traer a colación es, tenemos que tomarnos en serio el stewardship. Ayer alguien habló de Mendoza, muy interesante, que había estado con Quirós trabajando en esto, y me parece que es un tema que no podemos seguir mirando al costado, porque cuando uno escucha a los infectólogos que se dedican a esto, están muy preocupados por esta situación, ¿no? Entonces, hoy es una de las prioridades centrales. Se calcula que para el 2050 10 millones de personas van a morir por este problema. Cuando uno ve cómo viene creciendo en forma bestial las muertes, ¿no? por la resistencia a meticilina, a estafilometicilina, coco resistente a vancomicina, a la pseudomonas resistente a fluoroquinolonas, y otra que meseta. Esto viene aumentando en forma muy grande. Y este trabajo, que es muy interesante, 9.107 artículos, una revisión sistemática, está claro por qué hacemos las cosas. Uso de un antibiótico de amplio espectro cuando hay una opción con espectro reducido, recomendación de tratamiento prolongado cuando terapias más cortas han demostrado ser igualmente efectivas, no se toman cultivos antes de los antibióticos, no se reevalúan tratamientos cuando se continúan tratamientos por vía intravenosa cuando existe una opción oral. Bueno, miedo a quedar mal con el colega que empezó otro tratamiento. Y la verdad es que esto también genera muchísimos problemas. Fíjense el tema de la Klebsiella, la KPC, mayor estadia hospitalaria, mayores costos, mayor mortalidad. Y tenemos estadísticas que son muy claras, que te hablan que muchas veces utilizamos de manera incorrecta los antibióticos. Yo creo que acá infectología es uno de los pilares centrales de la seguridad del paciente. Por supuesto, ellos tienen que tener sus cosas, pero tenemos que meterlos muchos más con nosotros y trabajar junto a ellos para evitar este tipo de cosas. Porque el mantra es decir, el shorter is better, o sea, más corto es mejor, pero eso no está todavía metido en la cabeza. Yo me acuerdo de los cirujanos, fundamentalmente, los clínicos un poco más, pero de los cirujanos claramente no, y dejarle el antibiótico unos días más. Y acá tenemos algunos cuadros donde claramente se ve que en casi todas estas patologías, el tratamiento corto de 3 o 5 días, comparado con otro de 10 días o de 7 días, comparado con otro de 14 días, el resultado es absolutamente el mismo. Entonces, tomarnos esto en serio, tomarnos las medidas de barrera, de control vertical, tener muy claro todo lo que es stewardship, es decir, ir controlando un poco todo esto. Yo les traigo cosas para leer, así como les traje para que leyeran
esos mamotretos que les dije de práctica de seguridad. Este es un trabajo muy interesante del CDC, tiene unos años, que son 12 pasos para prevenir la resistencia a antimicrobianos, y que básicamente tiene que ver con 12 pasos y 4 estrategias. Prevenir la infección mediante vacunas, administrando vacunas de la gripe y antineumocóxica a todos los pacientes que se retiran, que se van de alta, al personal, con retirar los catéteres siempre que sea posible, usar el catéter correcto, protocolos de inserción de catéter, un diagnóstico eficaz, hacer siempre los cultivos de las muestras, consultar a los infectólogos, controlar todo lo que es el uso de antimicrobianos. Bueno, esto es imposible que lo hagamos generalistas de la seguridad. Esto tiene que estar metida y muy metido la gente de control de infecciones, que es una de las patas más centrales de la seguridad. Ariel, todo tuyo. Qué tema complejo. Mientras vos hablabas, yo me quedaba pensando en las distintas realidades que existen en Latinoamérica. Argentina y algunos otros países tienen una situación muy particular con los equipos de control de infecciones, ¿no? Creo que acá Fabián puso sobre la mesa dos grandes temas de este gran mundo de las IACS, que son básicamente la potestad y el empoderamiento de los equipos de control de infecciones y el uso racional de los antibióticos. Respecto del primero, de los equipos de control de infecciones, suele ocurrir que, en verdad, en muchísimas organizaciones de este país y de otros países semejantes, con modelos o con sistemas de salud semejantes al argentino, los equipos de control de infecciones en verdad no están tan empoderados por las direcciones. Y eso es un problema. Tenemos infectólogos que actúan de interconsultores, pero que a la hora de poder decidir o poder tomar acción sobre ciertas estrategias que deben llevarse adelante, son limitados en su accionar o por su modelo de contratación no se les permite formar parte de las decisiones estratégicas de la institución. Y acá hay que entender algo. La seguridad del paciente es una dimensión de la calidad, pero todo lo que huele a daño también tiene que ver con la seguridad de los pacientes. Por lo tanto, el control de las infecciones, más allá de que tenga un bagaje cultural y teórico muchísimo más robusto, de muchísimos más años que la seguridad del paciente, también entra dentro de la dimensión de la seguridad del paciente. Con lo cual no se puede dejar por fuera un pensamiento estratégico en términos de gestión o gerenciamiento de la calidad, suponiendo que simplemente el control de las infecciones o los infectólogos tienen que dedicarse a hacer consultas infectológicas, entre comillas. Punto número uno. El segundo punto es que no todas las organizaciones tienen enfermeras en control de infecciones, que son las que realmente en muchísimos casos hacen el control epidemiológico de lo que ocurre y muchísimas de las recomendaciones fuertes que se describen aquí. Con lo cual tenemos un segundo nivel de problema que poder solucionar. El tercer nivel, respecto del uso seguro de antibióticos, el uso apropiado de antimicrobianos, tiene que ver con un fuerte trabajo en equipo, donde no solamente tienen que incorporarse los infectólogos y las enfermeras en control de infecciones, sino particularmente el consenso con la prescripción de los fármacos, quién lo puede prescribir, qué tipo de fármacos puede prescribir, antibióticos estamos hablando, cuál es el rol del farmacéutico. Bien, aquí tenemos un cuarto nivel de problema, básicamente porque muchas organizaciones sanitarias no cuentan con farmacéuticos, y mucho menos con farmacéuticos clínicos o con farmacias las 24 horas disponibles. Bien, entonces, la lógica, el gold estándar que hay sobre esto es básicamente este mundo ideal que voy a contar ahora. Un infectólogo que de alguna manera tiene la potestad, junto con el farmacéutico, de, entre comillas, habilitar el uso de antibióticos, y los médicos tratantes que solamente tienen la posibilidad de prescribir hasta la primera dosis. Bien, ese es el mundo ideal. El tema es que para lograr ese mundo ideal necesitamos, por lo menos, ajustar esta práctica en 3 o 4 dimensiones. Protocolos, definir quién puede prescribir, definir cuál es el rol del infectólogo, definir si tenemos farmacéutico, cuál es el rol del farmacéutico, y empoderar a los equipos básicamente para entender que el antibiótico en sí mismo no es una práctica, o la prescripción del antibiótico no es una práctica directamente potestad del médico tratante. Digo que creo que el gran tema de esto es el cambio en el concepto de quién puede y quién debe prescribir los antibióticos y cómo se los controla. Si no tenemos controles cruzados, la verdad es que la estrategia tiende a fracasar. Acá hay muchos comentarios respecto al tema. Dice Ricardo Otero que la pandemia empoderó a los infectólogos y a las CESIS, y que las CESIS son fundamentales. Y Bons nos dice que los equipos de control de infecciones en la mayoría de las instituciones en su región trabajan más de manera reactiva que proactiva,
y que no existe una planificación adecuada para gestionar el riesgo de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Bien, Andrea Guevara comenta también que desde el inicio de las bacterias hemos tomado a nuestros infectólogos como primordiales en la indicación de antibióticos y su uso apropiado. Y después hay un comentario interesante de Rubén, que introduce otra problemática que también se da mucho en la región, donde dice, también la expectativa de un paciente promueve el uso de un antibiótico, y ahí entra mucho el factor de la educación del paciente, porque el paciente paga una consulta al pediatra y en definitiva muchas veces se ve forzado a prescribir un antibiótico para no perder un cliente. Interesante. Fabián. Muy interesante. Los comentarios, sobre todo, me quedo con lo de ese rol reactivo que tienen los infectólogos. Yo hablo con muchos directores de clínicas y te dicen, ¿cómo estás en control de infección? Estoy bien, estoy en la media nacional. La media nacional muchas veces es un escándalo. Alguien hizo un dibujito ahí que va a quedar para siempre, lamentablemente. La media nacional es muy mala, no está en el tablero de comando del director médico su tasa de infectados, o sea, su tasa de neumonía asociada a catéter o de bacteriemia o de infección de sitio quirúrgico. No está dentro del tablero. Esa cosa reactiva es un problema. Bueno, avanzamos. 30 minutos más. Pues tenemos 45 minutos más. Bueno, vamos regulando a 30. 45, no me asustes. Adelante, adelante. Señores, te va a quedar corto el top 3 si no se apura, doctor, ¿eh? Tranquilo, tengo todo controlado acá. Sí. Tranquilo. La epidemia bajo las sábanas de mi amiga Sandra. Qué lástima eso que quedó, que nos arruina. No sé, esto se hace sin querer. Te juro que no sé cómo lo logran, ¿eh? Es una habilidad que... No es hackeo, es porque en alguna función te queda ahí y bueno, no importa. Sí, bueno, esto, mi amiga, no sigan haciendo, por Dios. Pero hacen a propósito. Es un abogado. Sí. Bueno, ahí está, grande. Ahí va. Mi amiga Sandra Echenique, que es una apasionada de esto, es enfermera del Hospital de Clínica, se ha dedicado su vida al control de lesiones por presión, de las escaras, me dice lo siguiente, este es un drama, ¿no? Es un drama para el paciente primero. Porque cualquiera que tenga un familiar que se escaró, sabe lo que es eso, ¿no? Que le conseguimos esto, que le tenemos el colchón, que no el colchón, el dolor, el sufrimiento, la reducción de la capacidad de vida. Es un problema de salud pública, porque te aumenta 4 o 5 veces el riesgo de muerte, porque te aumenta 6 veces el riesgo de complicación, porque te hace insumos costosos que las obras sociales no reconocen, porque te aumenta enormemente la carga de trabajo de enfermería, porque te aumenta la consulta con especialistas, porque te aumenta la estadía hospitalaria, bueno, porque tenés más juicios por esto, porque alguien que entró y se escaró es muy difícil de defender si no estaba escarado, y la verdad que es un drama. Y la prevalencia es alta. La prevalencia en todo el mundo es alta. Fíjense, de los pacientes internados, si uno ve más o menos, fíjense, Alemania 5, Canadá hasta el 24. ¿Argentina cómo anda? Argentina, cuando se hizo el estudio IBEAS en el año 2010, el evento adverso con más prevalencia, fíjense en esa lista, por encima de todo, era la úlcera por presión, 15.8, muy por encima de todas las otras complicaciones típicas y eventos adversos. Es decir, este es un problema, número 7, es un problema que tenemos que atacar, realmente prevenirlo con gente capacitada, capacitar mucho enfermería. Yo creo que acá lo discutiremos con Ariel, es decir, si conviene o no que haya un equipo de escara o no, o es algo, y tiene que ver con la valoración del riesgo. Hay escalas, la escala de Braden, la escala de Norton, incluso yo he visto aplicaciones muy buenas para el celular, donde el enfermero pone y ya te califica esto en la escala de Braden también, la turgencia de la piel, la humedad de la piel, cómo está la piel, cada cuánto hay que hacerlo, todo lo que es movilización, tener en cuenta el personal. Yo me acuerdo que trabajaba en neurocirugía con pacientes inmovilizados, y a veces eran gordos, movilizar cada 2 horas. Bueno, pero ¿quién lo moviliza? ¿Cómo lo moviliza? ¿Hay personal para esto? ¿Qué rol tiene el cuidador? Las superficies especiales, que hay 1000 tipos distintos, ¿cuáles son realmente efectivas? ¿Cuáles son costo efectivas? Me acuerdo de la cosa que usábamos el aerogal, que está prohibido, perimido, es decir, cómo manejarlo. Todo lo que es
la clínica del paciente que está escalado, porque no es solamente el tema local, sino también todo lo que es la nutrición de este paciente. Bueno, da para que se una idea, Sandra Echenique puede estar 5 horas hablando de esto, pero el tema de úlceras es un tema de escaras, como digo yo, más antiguo, es un tema que merece una atención muy especial. Ariel. Sí, básicamente me encantaría que pueda haber una enfermera aquí, o sea, si hay alguna enfermera que dice yo quiero opinar y que sea experta en el tema, sería muy rico, muy nutritivo poder discutir con ella. En verdad, en las aplicaciones prácticas que he visto de este tema hay grandes dificultades, básicamente en, primero no entender que es una problemática de seguridad del paciente. Y que como tal amerita ser abordada con igual magnitud que la identificación de pacientes o cualquiera de las otras 6 metas, pero con muchísimo mayor nivel de daño. Segundo, el tema de no comprender que hay que actuar proactivamente y no reactivamente. En general, lo que se observa en muchísimas organizaciones es que se empieza a trabajar con el paciente o se empieza a brindar cuidados específicos cuando la úlcera ya está instaurada, ¿no? Y estamos hablando de úlceras que se producen dentro de la organización, no de pacientes que ya vienen con esta complicación. Entonces, en terreno se observa muchísimo que las instituciones empiezan a trabajar, los equipos empiezan a trabajar de manera reactiva, ¿no? Tratando al paciente y no previniendo muchísimas cosas que tienen que ver básicamente con protocolizar, screenear. Creo que el punto más débil en todo esto es el screening, porque el screening debe hacerse de manera sistemática. En los lugares en que esto funciona bien, hay un equipo dedicado a valorar el riesgo de úlcera de los pacientes. Y así como, por ejemplo, en el Garrahan, aquí en Argentina, hay un equipo o una brigada de catéteres, hay instituciones que tienen una brigada de úlceras o de cuidado de la piel. Bien, entonces hay una enfermera que se ocupa de recorrer los pacientes todos los días, como si fuese la enfermera en control de infecciones, que hace el monitoreo de los aislamientos. Ella va y evalúa a los pacientes para ver el estado de la piel, el estado nutricional del paciente, los puntos de presión, muchísimas, el tratamiento farmacológico, muchos aspectos que con eso conforma un diagnóstico de cuidado y trabaja con los equipos médicos y de enfermería para prevenir el daño tisular. Una vez que esto se ha instaurado por distintas dificultades, sí forma parte de un equipo multidisciplinar en el cual muchas veces está incorporado el cirujano plástico, entre otros, de tal manera de poder dar un abordaje muy complejo al tema de las úlceras. Pero vuelvo a insistir, el problema está en el foco está puesto en las úlceras, cuando en realidad el foco tiene que estar puesto en el cuidado de la piel. Bien, entonces si uno da vuelta a la ecuación, se da cuenta que esta es una acción preventiva más que reactiva, que es como en general la estamos haciendo. Sin duda, Ariel, yo había escuchado el tema de brigadas, esto como también brigadas de quimioterapia o enfermeras. Sí. ¿Esto con qué nivel de frecuencia se dan las instituciones? O sea, ¿está dentro del screening que hacen siempre las enfermeras colocar siempre porque hay una escala? O sea, tendría que ser hay varias. De Norton en toda evaluación, turno. Sí, acá Walter dice que en el Garrahan ellos lo realizan. Walter, ¿querés contarnos cómo lo realizan para dar algún ejemplo en particular? Walter, ¿te escuchamos? Hola. Sí, Walter. Te escuchamos, Walter. Sí, mi nombre es Walter Hidalgo, pertenezco al equipo de seguridad y calidad del paciente. Bueno, dentro del Garrahan lo estamos realizando, se comenzó a realizar, tomamos en la primera fase tomamos 4 sectores de testigos. Tomamos las terapias intensivas y algunos sí. En eso estamos guiando a los SIN, al personal del SIN de enfermería, con unas planillas de screening. Y los pacientes, estamos calificando a los pacientes según el riesgo de escara que tuviesen, y a esos pacientes ideamos un reloj que el enfermero cada 30 minutos tiene que cambiar la hora de los minutos, ¿no?
y realizar la rotación de ese paciente. En esos screening se está viendo el riesgo de acuerdo a la nutrición, hacia el paciente posee respirador, qué riesgo sufre ese paciente. Walter, te hago una consulta. ¿Ese screening lo hacen todas las enfermeras o hay un grupo específico que lo realiza? No, el equipo de calidad se ocupa de, capacitar a la enfermera en realización, en el llenado de esa planilla y en la realización del screening. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Walter, por tus comentarios y por nutrirnos. Quiero aclarar que así como hay una planilla para ver el riesgo Braden, una planilla que se llama PUSH, el que quiere me la pide, donde va siguiendo la escala, o sea, una vez que la tiene, va siguiendo día a día cómo está la escala, que es muy útil para tener un gráfico como si fuera una curva térmica. Es muy interesante esa planilla. Bien. Yo complemento, Fabián, para terminar este tema, ¿hay algo más? con tres o cuatro comentarios que son fundamentales. Básicamente, algunas cosas que proponen es que esto obviamente es bien complejo, que claramente hay que darle vuelta al enfoque y que estamos hablando de cuidado de la piel más que de tratamiento de caras, bien, y que hay que incluir a los familiares en esto, justamente porque son parte fundamental. Hay un comentario donde dice muchas veces el problema es el tiempo de enfermería para hacer las valoraciones. Justamente ese es uno de los problemas, por eso aparecen en algunas instituciones las brigadas, de alguna manera, para hacer estos screening de manera sistemática. Y un último comentario que pone de manifiesto un poco lo que hablamos en otra ocasión, incluso con Fabián, de que el COVID trae nuevos riesgos de eventos adversos, y este es uno. Pacientes pronados, pacientes que están solos mucho tiempo, pacientes sin familiares y demás, estamos empezando a ver un alza en la tasa de úlceras por presión, lamentablemente. Bien, interesante debate. Puesto número 6. Abreviaturas, señores, abreviaturas. A ver, un jueguito voy a hacer. PFX, TEB, CNI. Les doy un minuto para que me digan qué significa PFX, TEB, CNI. A ver quién se anima a contestar por el chat. 0 respuestas por ahora, ¿eh? A ver, ¿alguien se anima? Mujaja, me pusieron profilaxis. ¿Argumento alguno? Profilaxis, tratamiento endovenoso. Trombosis. Profilaxis TEP. Está muy bien. Es exactamente, esta diapositiva tiene una trampa por todo el país, ¿no? Hablando de abreviaturas. Y me han dicho cualquier cosa, posible fractura. Y la verdad, hasta que una hematóloga me dijo, escúcheme, doctor, es PFX, TEB, CNI. Profilaxis tromboembolismo venoso con presión neumática intermitente. ¿Quién no sabe eso? Me dice, me sobra, ¿viste? Me dice, ¿cómo quién no sabe? Nadie, le digo, porque yo la vengo... Dice, no, los hematólogos lo usamos. Bueno, también los chinos hablan mandarín, pero digamos, otro tiene que entender eso. Entonces, el tema de las abreviaturas es un tema central. Y muchas veces no se soluciona con la historia clínica electrónica, porque si uno ve que casi las historias clínicas electrónicas, algunas de las que recibimos en la compañía, son ilegibles. Fíjense esta evolución. Todo tipo de cosas, entonces hay que trabajar fuerte sobre lo que es abreviaturas. Hay algunas abreviaturas más peligrosas. Yo creo que es bueno tener en los servicios una especie de glosario donde se diga, estas son las abreviaturas aceptadas por el servicio de neonatología, que hay abreviaturas de 16 letras. Y hay algunas que son muy peligrosas, específicamente todavía colocar microgramos, sobre todo cuando es a mano, ¿no? Se confunde con miligramos, entonces se le da dosis por mil. El CC se confunde con un 0, a veces se queda de mililitros. Hemos tenido muchísimos accidentes con heparinas, insulinas, donde se colocan, por ejemplo, 5.000 UI y le dan 50.000, encima tampoco hay gente, entonces es un problema. Ha habido problemas con todo esto. Entonces hay abreviaturas de dosis. Si yo digo, bueno, DFH, una ampolla cada 8 horas, ¿es difenidramina? Para los pediatras es difenidramina. Ahora, andá a mi servicio de neurocirugía y para mí DFH era difenidrantoína. Entonces,
vos tenés que decidir ahí, tiene un rol importante farmacia hospitalaria, de decir, bueno, la difenidantoína va a ser nitoína, HCT, ¿es hidrocortisona o hidroclorotiazida? Y así podríamos seguir con 80.000 ejemplos, es decir, poner la coma después del cero, que es un tema, fíjense, Tegretol 300 se confunde ahí con... Bueno, hay muchísimo tema para hablar sobre el tema de abreviaturas. Lo concreto es que hay ya muchas normas y procedimientos que te piden utilizar solamente abreviaturas y expresiones de dosis estandarizadas, tener en cuenta cuáles son las situaciones más peligrosas, normas y procedimientos explícitos, y esto si ustedes quisieran acreditar en Joint Commission, y vos que tenés más experiencia, Ariel, tenés que tener una política con respecto a abreviaturas, sobre todo porque cada vez hay más abreviaturas. O sea, que esta recomendación, esta práctica número 6 en el ranking, hay que también darle bolilla, y creo que es importante. Ariel. Empiezo básicamente con 2 o 3 comentarios que tenemos acá muy interesantes. Marcela Fontana dice, alguna vez me dijo un médico, ¿dónde está escrito que no se pueden poner abreviaturas? ¿Está escrito en algún lado o que no es legal? Hay evidencia suficiente para mostrar que generamos muerte a propósito de este tipo de cosas, ¿bien? Yo quiero unificar 2 aspectos. Primero, el tema del uso de abreviatura, y segundo, lo que Carla Prudencia del Garrahan dice, si debemos adivinar, ahí está el problema. Especialmente, recuerden que soy licenciado en enfermería, y voy a hablar de mi época de asistencialismo, especialmente dirigido a los médicos, lo que voy a decir ahora. Aquellos que prescriben con jeroglíficos y además usan abreviaturas, sepan que los enfermeros decimos que interpretamos lo que ustedes prescriben, pero no es cierto. Bien, por favor, los enfermeros que no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo, pónganlo en el chat, pero en general un enfermero que ve, lo primero que hace es interpretar. Dice, si el paciente tiene un ritmo diurético de tanto, la debe ser furosemida. Si ayer tenía furosemida y dice debe ser furosemida. Y entonces, antes de consultar al médico, en muchos países de Latinoamérica lo que el enfermero hace es suponer. Y esa es una fuente enorme de eventos adversos, ¿bien? De errores que generan eventos adversos. Entonces, por favor, seamos muy claros en cómo prescribimos. Si a esto le sumamos el uso de abreviaturas, trae todo el tipo de problemas que Fabián muy bien ha descrito recientemente. Bien, interpretar una cosa por otra. La recomendación de JCI, de Joint Commission, básicamente es que tengamos, e incluso de otras acreditadoras nacionales e internacionales, es que tengamos un listado de abreviaturas permitidas. ¿Bien? Y acá tenemos un problema. Esto es básicamente como suponer que porque está escrito que hay que lavarse las manos, la gente lo hace. ¿Bien? Entonces, recuerden algo. Las normas no cambian conductas. Las normas no cambian conductas. Si ustedes definen un listado de abreviaturas permitidas, no significa que sus médicos simplemente van a cumplir con ese listado y no van a prescribir con abreviaturas otro tipo de cosas que están fuera del listado. Hay que controlarlo. La única forma de que funcione la estrategia de uso seguro de prescripciones o del no uso de abreviaturas es que haya una screening en las historias clínicas de manera sistemática, que tengamos tasas de uso adecuado de abreviatura, que hagamos benchmark entre los servicios y entre los médicos y que hagamos ciclos de mejora. Es un tema de comportamientos y de cómo están acostumbrados nuestros profesionales médicos a prescribir. No se cambia de un día para el otro, esto tarda años. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, es muy importante abordarlo, pero no hay que frustrarse en el primer esfuerzo realizado en esta estrategia y por sobre todo entender nuevamente que las normas no cambian conductas. Hay que crear el hábito de que puedan prescribir bien. Segundo aspecto, y finalizo con esto, no supongan que sus médicos pueden usar o deben usar un tipo u otra de abreviatura. Lo lógico, lo óptimo es que junten a sus equipos de especialistas y que entre ellos definan qué abreviaturas sí van a usar y cuáles no. ¿Bien? Y que por supuesto no se crucen las abreviaturas, que tengan la misma abreviatura, 2 significados entre distintos equipos médicos. Algunas opiniones al respecto. Es cierto, los enfermeros somos como las mamás que entienden a su hijo que balbucea. Peligrosísimo, peligrosísimo. ¿Bien? La OMS acepta solo aspirinas, dice, estoy totalmente de acuerdo. En mi provincia logramos colocar que la ley de genéricos provincial para proteger a los farmacéuticos, que la receta que no esté clara no se da por válida. Bueno, esta es otra estrategia, ¿no? Digo, hay que ver también cómo
interactúa con, o cómo se balancea con el tratamiento del paciente, con la necesidad del tratamiento del paciente y no generarle más inseguridad. Pero claramente no es un tema fácil de abordar, es lograble, pero necesitamos dedicarnos. Fabián. Bien. ¿Tenemos algún otro comentario, Ariel? Básicamente... Avanzamos entonces porque escribir un libro, sí. Sí, podemos. Vamos al puesto número 5. Puesto número 5, señores. Higiene de manos. Yo no voy a hablar mucho de esto, que ya es harto conocido, pero sin embargo, la tasa de higiene de manos sigue siendo del 40-50%. Yo espero que ahora el COVID haya cambiado un poco todo esto, pero fíjense que la gente, y está Ricardo Otero ahí escuchando, llega al 70, al 80 y lo publica. Un logro terrible. La verdad que es confiable y seguimos lavándonos las manos mal y poco. Y esto tiene que ver con un montón de cosas. Vamos a ver lo que dice el CDC. De riesgo observados. ¿Cuáles son las... quiénes se lavan más, quiénes se lavan menos? Por ejemplo, los médicos está muy claro que se lavan menos que los enfermeros. Los auxiliares de enfermería menos que los enfermeros profesionales. Los varones menos que las mujeres. La gente que trabaja en terapia intensiva menos porque son más oportunidades de tener que lavarse las manos. Los que tienen guantes o camisolín piensan que no se tienen que lavar las manos. Bueno, esto está muy estudiado. Yo no voy a perder tiempo con esto y por eso voy muy rápido, pero a lo que voy. Fijémonos, para tratar de corregir esto, qué es lo que te dice, y estos son datos del CDC, qué es lo que te dice la gente de por qué no se lavan las manos. Muchos se quejan del producto, que le irrita la piel, le da gran sequedad de piel. Otros se quejan de que no hay facilidad en los dispensers, que las cosas están alejadas. Otros que no tienen jabón o toallas. Otros que están muy ocupados. Otros que tienen una enorme sobrecarga de pacientes y que no alcanzan. Bueno, todo, o que hay poco riesgo. La creencia de que la utilización de guantes elimina la necesidad de lavarse las manos. No conocen los protocolos. En fin. Discrepan, hay escepticismo con respecto a todo esto, y la verdad es que dentro de las barreras es que cuando uno achica las campañas, ustedes y cualquiera que haya hecho una campaña de higiene de manos sabe que si no la mantiene o no la hace en forma sistemática y periódica, inmediatamente la tasa de adherencia baja. Hay gente que llega al 70, no sigue haciendo campaña y baja. Los malos ejemplos. La gente hace lo que los otros hacen. Si los médicos no se lavan las manos, el resto no lo va a hacer. Una política institucional que priorice esto y sanciones a quienes realmente no cumplen, y tiene que ver con el clima institucional de seguridad. No vamos a medir en cómo medir esto, si es por observación directa. Cada una de estas cosas tiene su forma de hacerlo, y tiene sus pros y sus contras. Hay incluso software, como tiene el Finoquieto, que permite medir. Pero bueno, te doy a vos paso, Ariel, para que hagas tu comentario. Por supuesto, las estrategias tienen que ser multimodales, ¿no? Multimodales. Acá vemos ejemplos del Hospital Británico, desde las campañas a donde capacites al personal, a las familias, todo lo que sea multimodal. Porque creo que esto ustedes lo manejan muy bien, y creo que vale el debate y tenemos poco tiempo. Ariel. Estoy mirando acá algunos comentarios, hay pocos comentarios, creo que todo el mundo ya sabe bastante del deber ser. Bien, yo simplemente me voy a concentrar en 4 comentarios que mientras te escuchaba me hacía en la cabeza. Primero, el tema de la tasa de adherencia. Ustedes saben que el último gran dato impactante en el mundo fue a propósito del H1N1 hace unos años, donde la tasa global de higiene de manos rondaba cerca del 50-52% en todos los profesionales, y cuando vino H1N1 subió cerca del 90%. ¿Bien? Automáticamente, cuando H1N1 dejó de estar de moda, pasó de largo, la tasa de adherencia de higiene de manos cayó violentamente a niveles basales. ¿Por qué creen que nos lavamos las manos? Porque estamos absolutamente comprometidos con el paciente y no contagiar, y no generar contagios cruzados, o por miedo. Lo mismo está pasando ahora. En todas las charlas en las que estoy participando acerca del impacto de COVID sobre la seguridad de los pacientes y sobre la gestión de la calidad, siempre hay una persona que dice, lo bueno del COVID es que trajo cosas para quedarse. Por ejemplo, estoy seguro que a partir de ahora todo el mundo se va a lavar las manos. Y la verdad es que yo lo dudo. Yo no creo que eso sea de esa manera. Ojalá sea un escéptico patológico y me equivoque, pero
creo que hay 3 o 4 factores que entender. Primero es un tema de hábitos. Las normas no cambian conductas. Tenemos que lograr el hábito de higienizar las manos. Para lograr el hábito no solo se necesita capacitación, campañas, mediciones y demás, sino básicamente un bundle, un conjunto de cosas que permitan estimular a las personas y un montón de facilidades que faciliten la higiene de manos. El tema de disponibilidad de agua y jabón, ¿bien? Que hay muchas instituciones que no tienen, o de lavabos, de piletas cercanas al punto de cuidado del paciente, o de geles alcohólicos que no dejen las manos pegajosas o que no lastimen las manos. Hay muchísimas variables que poder entender acerca de cómo generar un hábito en las personas. Segundo, los hábitos tardan años en instaurarse. Tercero, esta es una de las prácticas más recomendadas por el HRQ, y si fíjate, está dentro de las primeras 5, y sin embargo es de las menos cumplidas, porque también es muy estímulo dependiente, ¿de acuerdo? Es muy estímulo dependiente. De hecho, si ustedes observan cómo suelen hacerse las mediciones acerca de la herencia y higiene de manos, en general hay un observador no oculto. Bien, hay alguien que está mirando y el observado sabe que lo está mirando. Bien, y aún así jamás llega a una tasa de adherencia del 100%, aún sesgando la medición, aún sabiendo que lo están observando. ¿De acuerdo? Es estímulo dependiente. Y finalmente me acordaba de 2 cuestiones. Una editorial publicada en New England hace unos años, donde hablaba de accountability, todo lo que es responsabilidad. Y básicamente empezaba diciendo, gente, ya sabemos que hay que lavarse las manos. Entonces, ¿por qué no se las lavan? Equilibremos la cultura no punitiva con la responsabilidad profesional. No, digo, hay mucho debate detrás de esto, que se desprende un poco de lo que Fabián proponía allí de premios y castigos, entre comillas, que hay que tomarlo, por supuesto, con mucho cuidado, y reflexionaba acerca de lo que pasaba en industrias ultra seguras, como por ejemplo las centrales nucleares. Bien, en las centrales nucleares, algunos de nosotros tenemos mucha conexión con algunos de ellos, y sabemos cómo estimulan el cambio de conductas humanas. Y aún así, con altísimos niveles de seguridad, ustedes recuerdan un paper que habla de que la probabilidad de que haya una muerte por accidente de una central nuclear es de 1 a 100 millones, y la probabilidad de que haya una muerte en un hospital por un error es de 1 a 1000. ¿De acuerdo? Aún con esos niveles de seguridad tiene que estar todo el tiempo estimulando, y la gente falla. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta que es una empresa muy compleja el tema de higienizar las manos. Y 2 comentarios rápidos, porque el tiempo es tirano. ¿Hay algún comentario o si no avanzamos? Concientización desde la escuela. Algunos trabajos están abordando ese tema. Y que por eso es interesante la estrategia de UNICEF, que en octubre se trabaja en educación con los niños, que no son agentes de cambio y que no alcanza con el 5 de mayo. Bien. Puesto número 4, los 40 principales, los 10 principales. Uso y abuso de sondas vesicales. Es el hijo, todos están concentrados con la neumonía asociada al respirador, con las bacteriemias, con la sepsis, que nadie le da una infección urinaria no se le niega a nadie, ¿no? O sea, y la verdad es que se lleva muchísima, es el 26% de casi todas las infecciones hospitalarias, el principal causante de bacteriemias. Tal es así que hoy el Medicare ya no reconoce los pagos por infecciones urinarias, o sea, te infectaste, te haces cargo vos. Obviamente el 80% de estos casos tienen que ver con la instrumentación con sondas vesicales. Y fíjense que entre el 12 y el 16% de los pacientes son sondados por periodos cortos, y en casi la mitad de estos pacientes no hay una indicación válida. Y eso por un lado. Y después, el riesgo diario de adquisición de una infección va sumando, es sumatorio de 3 a 7 por día. Recuerdo a Nora Dakiewicz que siempre cuenta en el Garrahan de un chiquito que se entra a operar de algo traumatológico y por una cirugía más que menor le tratan de colocar una sonda vesical y le hacen una lesión de uretra seria cuando se podría haber evitado totalmente. Entonces, yo creo que acá el paso es tener muy claro cuáles son las indicaciones y restringirnos a esto. Retención, obstrucción urinaria aguda, porque hay trombos, porque hay inflamación peniana, porque hay una hiperplasia muy grande de próstata. No todos los pacientes de terapia intensiva requieren una sonda vesical, solamente los muy críticos, los que tienen hemodinámicamente descompensados, o donde hay que hacer una misión muy... no todas las cirugías, algunos tipos de cirugías, hay una sobresondado en cirugía, y la verdad es que las indicaciones en cirugía tienen que ver cuando los procedimientos van a ser muy largos, o cuando se espera que el paciente va a requerir muchos fluidos, o cuando hay una real necesidad de medir diuresis operatoria.
O cuando vas a hacer cirugías en lugares muy cerca del tracto genitourinario. Y muchas veces los cirujanos dejan la sonda 3, 4, 5 días, nadie destapa la sábana, y a los 4 días alguien se le ocurre, che, ¿por qué no le sacamos la sonda en un pase? Y eso es lo que no tiene... Para colaborar con la cicatrización de heridas perineales o sacras por incontinencia, tiene que ser esto con criterio restrictivo, es decir, que pueda cicatrizar, puede ser una solución en cuidados paliativos para brindar confort. Y entonces acá hay estrategias generales, básicamente utilizarlo para las indicaciones apropiadas, el mínimo indispensable, como con todo lo que estamos hablando, personal bastante entrenado en todo esto. Yo me acuerdo que hacíamos con la chapita, cerrábamos la chapita, no sé si se sigue usando para ver si estaba para sacar la sonda, y vos tenés que tener el flujo de orina libre, sin instrucciones, o sea, tener un protocolo claro. Ustedes saben que todos los días debiéramos preguntarnos, así como con las vías centrales, ¿para qué corno tiene este paciente catéter, la sonda? ¿Para qué lo tiene? ¿Se lo podemos sacar? Sistemas automáticos de recordatorio de los médicos. En Estados Unidos hay programas donde enfermería por default ve una sonda y la saca. La sonda tiene que estar indicada todos los días. Y protocolos que permitan a los enfermeros retirar catéteres bajo ciertos criterios sin que haya una indicación médica específica, sino que cuando se cumplen ciertos criterios se puede hacer. El último es la ecografía de vejiga para medir. Todos estos datos son de APIC, que se dedica un poco al control de infecciones en los Estados Unidos. O sea, este es un tema que tenemos que darle bolilla, hay mucho abuso de las sondas vesicales y esto también genera costos muy altos. Ariel. Hay 2 comentarios que inician el debate donde dice, tanto las infecciones urinarias como las dermatitis asociadas a incontinencia se suman a las lesiones de piel como las úlceras de presión, y pone entre paréntesis una frase muy interesante, ¿no? Dice, el fantasma debajo de las sábanas. Esto lo dice Marisa Server. Interesante el concepto, porque esto sí va bien dirigido a los equipos de salud, a todos, médicos, enfermeros y en particular. Digo, destacan a los pacientes, ¿no? Digo, el primer punto es evaluar a los pacientes todos los días, porque hable bien y no... ¿Te perdí? Se cayó, seguí vos, por favor. Bueno, lo perdimos, Ariel, pero Hola, sí. ¿Vos ves el chat, Ezequiel? Sí, miro el chat, sí. Igual yo creo que por tiempos quedan 15 minutos. Bueno, tranquilo que lo tengo todo controlado. Ya sé que tenés un 2x1, pero sigamos, sí. Puesto 3 y puesto 2 yo lo puse juntos, que son los... Ya llegué. ¿Ariel, estás? Sí, se cortó, hubo un microcorte. Bueno, antes que avances con esto, básicamente el tema de evaluar adecuadamente a los pacientes. Punto número 2, así como con los catéteres centrales, dejarlos colocados el tiempo que se necesita, ¿no? Entonces, dentro del enfoque más moderno de control de las infecciones se plantea el uso seguro de dispositivos, que incluye a las sondas urinarias, y que es básicamente dejarlos cuando realmente se requieran, ¿bien? Porque es la misma lógica que dejar las vías centrales tapadas. Si no la estoy usando, la dejo paralizada y la tapo. Bien, o sea, no se usa afuera. Vía urinaria no se usa afuera. Bien, y el segundo o el tercer componente en términos de cuidado seguro tiene que ver con poder rotular las sondas, en términos de colocar la fecha de colocación y darle a la enfermería la potestad necesaria para que ellos sugieran quitar las sondas con un protocolo preestablecido. Esto es fundamental, particularmente en instituciones donde cambian los médicos todos los días, ¿bien? O donde el paciente tiene un médico cabecera que viene una vez cada tantos días. ¿De acuerdo? No podemos permitir que los pacientes tengan las sondas o los dispositivos hasta que su médico venga y lo autorice. Necesitamos empezar a pensar más sistémicamente y en términos de proceso la seguridad de nuestros pacientes. Puesto 3 y 2 vienen juntos y yo quiero dedicarme unos minutos al concepto de bundle, el concepto de paquete de medidas, que mucha gente confunde con protocolo o con checklist. Entonces uno va y dice, ¿usás los bundles o paquetes de medidas para neumonía asociada a respirador? Sí. Hay que diferenciar entre lo que es un protocolo, lo que es un listado de verificación, un checklist y un bundle. Un bundle es esto, un pequeño conjunto de intervenciones, pocas, no más de 5, para un segmento determinado que cuando se aplican todas juntas tienen mucho mejor resultado que cuando se dan en forma absolutamente separada.
Todos sabemos lo que son los kits de belleza, etcétera, que si usamos todo esto vamos a ser más lindos que si usamos una sola cosa. Ahora bien, lo peor que puede pasar es que un buen checklist se transforme en un mal bundle. Un bundle es esto, 3 a 5 intervenciones, con un nivel de evidencia alto, 1, a diferencia de las recomendaciones de los listados de verificación. Si vos sumás cada vez más intervenciones en tu afán de querer controlar todo, va a ser incumplible el bundle. Entonces, el límite es 5 intervenciones. Y con un nivel de evidencia 1, para que la gente no esté discutiendo la evidencia y se discuta cómo implementarlo. Cada elemento del paquete tiene que ser relativamente independiente. ¿Qué quiere decir? Que yo pueda seguir continuando, no es una función forzosa. Es decir, no tengo clorexidina, le doy otra Provinox, bueno, igual no se contará, pero puedo hacer las otras 4. Para una población definida de pacientes y en una sola localización. Ejemplo, pacientes respirados en terapia, vías centrales en terapia. Cuando se quiso hacer bundles para distintas localizaciones, por ejemplo, que vaya de quirófano a sala, etcétera, donde hay distintos equipos, no funciona. De hecho, hay un sepsis, hay una bundle de sepsis para guardia y otro para internación. Tienen que participar un equipo multidisciplinario para que puedan opinar todos los que van a aplicar esto, y los elementos del paquete tienen que ser más descriptivos que prescriptivos. Por ejemplo, cuando uno dice prevención de trombosis venosa, prevención de úlceras pépticas, no te dice con qué. Y otra cosa importante, si usted está haciendo bundle, lo tienen que medir por todo o nada. Es decir, se hacen las 5 cosas o no se hizo nada. Y el cumplimiento tiene que ser mayor al 95. Yo lo que veo en muchos lados es que no se está midiendo cumplimiento del bundle. O sea, sí, hacemos bundle, pero si ustedes no hacen el bundle, el paquete de medidas, para neumonías y para bacteriemias, con un cumplimiento mayor al 95%, no va a servir y no va a tener los resultados. Acá tienen los 2 bundles famosos, no los vamos a describir cada uno. Siempre cuando veo el de ARM me pregunté por qué está la profilaxis de úlcera y de trombosis venosa profunda, cuando en realidad vos estás tratando de prevenir neumonía. Cuando hablas con la gente y te dicen, no, en realidad esto estaba pensado para todo paciente en ARM, nada más que fue muy exitoso para prevenir neumonías y por eso quedó. La higiene bucal quedó después. Y tenemos el bundle de vías centrales, como ya sabemos, no lo vamos a repetir. Pero es muy importante tener este concepto. Sí, doctor, sí. Esto lo usó Peter Pronovost y demostró que bajó a cero la tasa. ¿Cuál es? Cuando hablábamos de reducir el daño asociado a la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable, hoy el mínimo aceptable en bacteriemia asociada a catéter es 0. Es 0. Y sin embargo en nuestro país está muchas veces por encima de 4, 3, 5, y la gente se queda conforme porque está en la media nacional. Esto ha sido hiperprobado, ha sido millones de dólares y muchas muertes en el Johns Hopkins, pero también cuando se aplicó a más de 120 terapias del estado de Michigan, ustedes saben que el estado de Michigan andaba muy mal con todo esto, contrata a Peter Pronovost, eran más de 120 terapias, mucho Zoom, mucha capacitación, mucho porqué de todo esto, y fíjense que logró salvar en el primer año nada más 1.500 vidas y 200 millones de dólares. Por cada dólar que se invirtió se ahorraron 200 dólares. Entonces, estas cosas funcionan, funcionan. Y yo creo que es importante salir de la abstracción y estimular a la gente con esto como en las fábricas, ¿no? ¿Cuántos días sin infección de catéter? ¿Cuántos días sin neumonía? Porque uno dice, tengo 4 por media catéter, no te dice nada. Ahora, hace 42 días que nadie se infecta y nuestro récord de 155 es muy bueno. Entonces, ¿por qué tiene que ver esto? Porque la gente cree que hace las cosas bien, pero cuando la medís no la hace bien. No la hace bien. De hecho, cuando se miden los bundles, en algunas terapias de esas de Michigan, menos del 20% cumplía con las 5 cosas. Entonces, y si vos tenés que hacer 5 cosas para que la cosa salga bien, esta la cumplo al 90%, esta al 90%, esta al 90%, esta al 90%, esta al 90%, yo estoy con una tasa de eficiencia del 50 y pico %, es decir, soy muy poco eficiente. Entonces, de ahí es que viene esto. Entonces, un checklist no es un bundle. Los checklists son útiles, vamos a ver, pero no es un bundle. Tienen otra utilización, tienen otro nivel de evidencia científica, tienen otro riesgo si no se hace, y la responsabilidad, si se quiere, es un poco más difusa. Ariel.
Básicamente de las bundles hay 2 o 3 temas a destacar. Primero, el tema del control, el tema del monitoreo del cumplimiento. No estamos hablando de la tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica, estamos hablando del cumplimiento del paquete de medidas, ¿bien? Entonces, para esto siempre la dificultad que se suscita es quién lo controla, en qué tiempo y demás. Una estrategia que es bastante difundida y que ha generado mucho éxito es incorporar en los pases de guardia y en las recorridas médicas y de enfermería esos puntos del bundles. De tal forma que dicen, paciente Jorge Ibáñez que vino por una cirugía de trasplante de hepático y tiene la cabecera 45 grados y tiene el lado, ¿de acuerdo? O sea, incorporan al pase de guardia el chequeo absoluto del nivel de cumplimiento del bundles. Entonces, hay estrategias que facilitan eficientemente el control de los bundles, porque el éxito del bundles básicamente radica en que todo el equipo esté comprometido, no una disciplina u otra, sino que todo el equipo se esté mirando mutuamente, porque es muy fácil fallar, si no de otra manera. Un segundo nivel de recomendación tiene que ver con hacer fácil las cosas. Bien, solemos fallar, por ejemplo, en poner las cabeceras de los pacientes, en el caso de las neumonías, a 30 o a 45 grados de acuerdo a la recomendación. Y muchas organizaciones lo que han hecho simplemente es poner una marca en la pared o en el parante del suelo, de tal forma de saber que hasta allí tiene que llegar la cabecera del paciente. Viene a ser fácil aquellas cosas que pueden ser difíciles y que pueden generar algún evento adverso. Bien. Avanzamos al puesto número 1 porque no vamos a terminar. 5 minutos finales. Puesto número 1. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál se imaginan? Checklist. Checklist. Algo que amamos los que hacemos seguridad del paciente, aman las instrumentadoras y los cirujanos siguen sin darle bolilla. Cuando uno se fija en los objetivos, este checklist nació de más de 300 cirujanos que se juntaron durante más de un año, 1000 reuniones, y cuando uno ve los objetivos que se pusieron, estos muchachos son muy básicos, ¿no? Vamos a operar al paciente correcto del lado correcto, vamos a tratar de no dejarnos nada adentro, vamos a tratar de tener sangre cuando tengamos que tener sangre, vamos a tratar de que no perdamos la pieza biopsia, cosas que pasan todos los días. Yo cuando lo vi por primera vez dije, qué objetivos tan básicos, la verdad, pero la verdad es que el problema es este, cuando vos hablas con los cirujanos, te dicen, nosotros siempre hacemos esto, siempre hacemos esto. El tema es que nadie garantiza, nadie lo mide. No es la mayoría de las cosas para la mayoría de los pacientes, es todo el tiempo, a todos los pacientes, todas las cosas. Y este es el concepto. No vamos a revisar hoy el paquete, el checklist de la OMS, que ya lo deben súper conocer, pero sí entender que hay muchos factores, que esto fue probado en 8 ciudades de distintos lugares del mundo, con distintas capacidades, países ricos, pobres, etc., y redujo hasta un 30% la mortalidad quirúrgica. Esto es mucho, ¿eh? Las infecciones a la mitad, ¿eh? Las reoperaciones también, en forma muy significativa. Fíjense, la línea basal, 3.700 pacientes antes y 3.900, son parecidas las poblaciones de pacientes. Ahora bien, esto se hizo. Cuando se hizo, después viene, como todo, otro con el libro, te dicen, ¿a vos te fue bien? Mirá mi Canadá, con más de 100.000 pacientes, yo hice este checklist, y a mí no me sirvió. La verdad que a mí no me sirvió. Fíjate que la cantidad no tuvo mejora. Y vos tuviste 3.000 y yo tuve 100.000. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el checklist no sirve? No. Quiere decir, como decía Lucian Lipp, en este gran editorial del público que se llama El Enigma del Checklist, que lo más probable es que no se esté usando bien, porque no es un tema técnico, es un tema social. Y cuando uno revisa esta revisión sistemática de más de 25 estudios sobre la aplicación del checklist, se ve que la aplicación es absolutamente inconsistente. Inconsistente. Casi nadie llega a ser más del 70% de lo que está especificado. Y el checklist tiene cosas técnicas y cosas sociales, de comunicación, de trabajo en equipo. Ambas son importantes. Entonces, hay que trabajar mucho más en capacitación de checklist, porque realmente esto te va a permitir hacer todo esto, evitar los errores en fuga, no vas a tener más errores de sitio quirúrgico, no vas a tener más oblitos, no vas a tener más antibiótico dado en otra. Y esto es para los expertos. A mí me causa gracia cuando me dicen, che, hablar de los residentes del checklist, porque los cirujanos, es al revés, es para los grandes expertos porque están tan automatizados que pueden olvidarse partes. Y por supuesto, cuando uno va a implementar esto, tener en cuenta los factores que influyen en la implementación del checklist. Es decir, muchas instrumentadoras dicen, yo tengo que firmar, tendrá implicancia legal.
mucha gente dice, pará, esto es una cirugía local, regional, el paciente está despierto, todos estos comentarios que hacemos adelante del paciente nos incomodan, poco el paciente está entrenado, la preocupación sobre que vamos a perder tiempo, o que no es importancia, o que no hay suficiente evidencia científica. Y claro, te dice el anestesiólogo, chicas, le dice a la instrumentadora, vayan, yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Porque claro, el anestesiólogo tiene su checklist, el cirujano tiene su checklist, la instrumentadora tiene su checklist, pero en algún momento hay que parar, hay que alinear y tiene que unirse todo. Por supuesto, el sentido de lógica es muy importante, no hay que darle la cosa a uno, dice, toma esto, lo de la OMS, la sensación de que se puede adaptar, que se puede ajustar, capacitar, quién tiene que hacer qué, cómo tiene que hacer qué, y mucho liderazgo. Esto tiene que ver con la cultura. El día que una circulante de quirófano le frene la cirugía al jefe de traumatología, a ello voy a decir, esta institución tiene una verdadera cultura que cumple los procesos. Ariel, rápido porque estamos en tiempo. Excelente. En 40 segundos que nos quedan antes que nos saquen del aire y nos envíen a la sesión principal, cuatro recomendaciones. Primero, primero hay que entender el contexto. Digo, esta cuestión de que los anestesistas o anestesiólogos y el cirujano principal muchas veces no están disponibles al inicio de la cirugía por múltiples factores. Pueden estar en sus consultorios, pueden estar en cirugías paralelas, que esto ocurre, bien pueden estar tomando café o haciendo alguna otra cuestión y no están al inicio de la cirugía, dificulta muchísimo la realización, especialmente del time out, del tiempo de pausa quirúrgica. Entonces, esta es una primera cuestión que hay que, primero, antes de implementar el checklist, arreglar, mejorar dentro de los quirófanos. Segundo es definir quién tiene la potestad de detener las cirugías. Y si le damos la potestad a la circulante, con el aval del jefe del equipo quirúrgico, ella tiene que ser la que lo defina. Si se lo damos al anestesiólogo o cualquier otro, tenemos que tener a alguien que sea el control por oposición que diga no podemos avanzar. Bien, para lo cual tenemos que tener un listado de pocas prácticas que digan bajo estas circunstancias se suspende una cirugía. Por ejemplo, una cirugía que creamos que va a requerir un paciente sangre o hemoderivados y que no tengamos en nuestro banco de sangre disponible. ¿Ok? El tercer componente básicamente es la concepción del checklist quirúrgico. Muchas veces se percibe esto como un acto quirúrgico frente a el acto heroico y superlativo de intervenir quirúrgicamente un cuerpo humano. ¿Bien? Entonces se cree que es una cuestión más relacionada al ámbito administrativo, cuando en realidad básicamente es una estrategia para evitar no solo errores, sino juicios. ¿Bien? Y aquí yo finalizo con esta pregunta. 8 de cada 10 instituciones a las que le pregunto si tienen checklist quirúrgico implementado me dicen que sí. Y 8 de cada 10 instituciones a las que le preguntan cuál es la cantidad de cirugías que detuvieron en los últimos 6 meses a propósito del checklist, me dicen 0. Mi respuesta es, no está funcionando. Es imposible que si ustedes no hicieron mejoras previas al checklist, no haya ningún fallo que sea capaz de tener el checklist quirúrgico. Si eso es así, revisen cómo implementaron las mejoras. Ezequiel. Bueno, felicitaciones como siempre por su asertividad. Me sorprendió el doctor Vítolo con su puntualidad. El desvío de tiempo fue culpa de Palacio, Fabián, así que no... estuviste muy bien. 2 cositas, Ezequiel, nada más. Ahí tiene las 12 prácticas que siguen. Sí. Y este trabajo que hicimos todos el año pasado para el Ministerio, que lo pueden bajar, que es interesante que lo puedan... No está disponible, lamentablemente, en la página del Ministerio ese trabajo desde fechas de diciembre. Me lo pasan, yo se los paso. Yo se los paso, por favor. Pero sí. Muchas gracias a ustedes por participar. Los invitamos a los participantes a volver al webinar y hacemos un cierre entre todos. Aplauso virtual para los presentadores. Muchas gracias. Hay que repetir. Cierro el meeting y esperamos el webinar de vuelta. Gracias.